Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La palabra de Dios dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección de su Espíritu. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su palabra bendita. Señor, gracias por los amigos y amigas que nos acompañan, los hermanos y hermanas presentes, y gracias por toda persona que escuche este mensaje. Ahora queremos darle gracias, Señor. Muchísimas gracias por el alto honor y el santo privilegio de reunirnos para cantar alabanzas a su nombre y para adorarle en espíritu y en verdad. Y ahora, Padre amado, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana, se pueden sentar, gracias. Durante la semana estamos trabajando con la serie Un refugio para la familia. En el tema anterior hablamos de el Dios perdonador. Y hoy necesitamos poner un título que nos llevará por lo menos 2 días. Vamos a poner el título La simiente de la mujer. ¿Cuál es el título? La simiente de la mujer. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios vino para hacer un juicio investigador. Y después que hizo preguntas a Adán, preguntó a Eva y al final dio una sentencia cuando habló con la serpiente. La sentencia se encuentra en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15. Vamos rapidito. Génesis capítulo 3 versículo 15. Dios establece una enemistad entre la mujer y su simiente y también la serpiente y su simiente. Dice la Biblia en Génesis capítulo 3 versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Y qué sigue diciendo? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás, ¿dónde? En el calcañar. Notaremos en algún momento cómo esto responde a lo que estamos estudiando. En la reunión anterior decíamos que Dios es un Dios perdonador, que cuando Adán y Eva pecaron, Dios vino y Dios estableció un perdón para Adán y Eva. Se conoce como el comienzo del Evangelio, el protoevangelio o el Evangelio en cierne. Dios está interesado y empeñado en resolver su problema de pecado. El problema humano con relación a Dios es el pecado. El pecado significa separación de Dios. El pecado significa transgresión a la ley de Dios. El pecado significa que me alejo de Dios. Y vimos para resolver el asunto del pecado 3 palabras. Número 1, iniquidad. Número 2, transgresión. Y número 3, la palabra pecado. ¿Se acuerdan de lo que significa cada palabra? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Podemos pasarlo en examencito ahora? ¿Puedo sacar los papeles para el examen? Muy bien. ¿Qué cosa es iniquidad? ¿Nacemos nosotros en pecado, sí o no? Número 2, ¿el pecado nos domina y nos esclaviza, sí o no? Sí. Y el pecado también nos culpa, nos condena. Mire cómo vienen sus pensamientos y cómo usted mismo se ataca. Y cómo el pecado que está en usted lo ataca también. Estamos hechos y formados en pecado. Fuimos concebidos en pecado. El pecado lo tenemos dentro. Por tal razón necesitamos ir a Dios para ver cómo Dios resuelve el problema del pecado. ¿Recuerdan que decíamos anoche que Dios perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y leímos muchos versículos de la Biblia donde Dios dice que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Leímos también en el capítulo 7, versículos 18 y 19 del libro de Miqueas, que Dios perdona el pecado y lo echa en lo profundo ¿de qué? Del mar. En otras palabras, Dios te perdona y olvida el pecado que cometiste.
Pero ¿qué hacemos los seres humanos? Compramos equipo de buzo y nos metemos allá para buscar, hey, ¿dónde están los míos? ¿Dónde están los míos? Y nos encanta estar repitiendo todo lo malo que nos pasó, ¿sí o no? A ver si o no. Y todo lo malo que hicimos. Cuando Dios te perdona, Dios se olvida. Ahora bien, decíamos en el libro de Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, que cuando Dios proclama su nombre, anuncia dos facetas de su nombre. Una que tiene que ver con la gracia y otra que tiene que ver con la justicia. Y hay una palabra que se repite 3 veces. ¿Cuál es la palabra que se repite 3 veces? La palabra misericordia. Decíamos también que la palabra misericordia significa que Dios identifica, que Dios descubre tu necesidad y entonces la suple. Dios es misericordioso, significa que Él sabe lo que tú necesitas y resuelve lo que tú necesitas. Eso es misericordia. Y misericordia, o la palabra gesed, significa amor, significa gracia, significa muchísimas otras cosas en español. Pero básicamente Dios descubre tu necesidad y la suple. En la primera parte del nombre de Dios aparece esa sección de la misericordia. En la segunda parte dice, pero que no tendrá de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Si el culpable no acepta la misericordia, si el culpable no acepta el perdón de Dios, entonces tendrá que enfrentarse con la justicia. Tendrá que hacerle frente a su propio problema. En la primera sección, la sección de la gracia, dice que Dios perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Dios perdona, y ahí nos quedamos. ¿Qué significa que Dios perdona? ¿Qué significa perdonar? ¿Qué significa a la luz de Dios la palabra perdón? Y eso es lo que tenemos que estudiar. Éxodo capítulo 34, versículo número 7. Vamos rapidito. Éxodo 34, 7. ¿Cómo es que Dios perdona? ¿Qué significa que perdona? ¿Qué es perdón? Éxodo 34, versículo número 7. ¿Cómo dice el verso 7? Que guarda misericordia a millares. ¿Y qué dice ahora? Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ahí nos tenemos que detener. Y necesitamos hacer preguntas. Número 1, ¿qué significa que perdona? Y luego que tengamos la definición de perdona, ¿cómo se aplicó? ¿Cómo se resolvió el problema del pecado en la humanidad? Hay 2 palabras que en algún momento tenemos que definir y ojalá se la aprendan de memoria. Primera palabra, amnos. ¿Cuál es la primera? Amnos. Segunda palabra, arnion. ¿Cuál es la segunda? Arnion. ¿Y cuál es la primera? Amnos. ¿Y la segunda? ¿Y la primera? ¿Y la segunda? ¿Cómo se escribe? Se escribe A-M-N-O-S, amnos. Y la otra, arnion, A-R-N-I-O-N, arnion. Por lo menos lleve esas 2 palabritas a su casa hoy y cuando llegue le pregunten de dónde vienes. Vengo de la iglesia. ¿Y qué aprendiste? Amnos y arnion. Por lo menos lleve eso. Y así se van a sorprender que usted está aprovechando su tiempo. ¿Cuál es la primera palabra? Amnos. ¿Y la segunda palabra? Arnion. Arnion. ¿Cuál es la primera? ¿Y la segunda? Las 2 palabras tienen que ver con cordero. La primera, amnos, es el cordero apartado para el sacrificio. Y la segunda, arnion, es el cordero inmolado o el cordero sacrificado. Le estoy dando un anticipo de para dónde vamos para que ponga cuidado en lo que viene ahora. El pecado es aborrecido de Dios. El pecado es rechazado por parte de Dios. Dios no quiere existir. No quiere que el pecado exista en el universo. Y Dios pagó todo lo que tenía para desarraigar el pecado completamente. Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Iniquidad, transgresión, pecado. ¿Cómo Dios resolvió el problema del pecado? Ponga cuidado. ¿Qué significa que perdona el pecado? ¿Qué es lo que significa perdonar en la Biblia? ¿Qué hizo Dios para perdonar el pecado? ¿Y cuál es el valor de la palabra perdonar? La palabra
perdona, que aparece en el capítulo 34, versículo 7, es una palabra hebrea que se escribe N-A-S-A. Se escribe Nasa. ¿Cómo se escribe? NASA. Para que no se lo olviden, recuerden que hay un lugar en Estados Unidos que se llama la ciudad de Houston, donde está la NASA. Nunca se olvide de eso. Nunca se olvide. Y si alguna vez va por Houston, no deje de ir a la NASA para que vea los cohetes y todas esas cosas. Es un lugar muy hermoso, muy interesante. Los que viven en Houston van a esos lugares y lo conocen. Es un lugar donde va mucha gente cada año. ¿Cuál es la palabra? NASA. ¿Qué significa NASA? Ponga cuidado. NASA significa que carga, que lleva, que toma para sí, que levanta. ¿Qué significa NASA? Que carga, que lleva, que toma para sí, que levanta. Cuando dice que Dios perdona la iniquidad, la rebelión o la transgresión y el pecado, está diciendo que Dios levanta, que Dios toma para sí, que Dios quita de nosotros esos tres fundamentos del pecado. ¿Y cómo lo hace Dios? ¿Y dónde lo dice la Biblia? ¿Y qué valor tiene para mí? Amigo mío, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Y yo pregunto, ¿Dios se hizo hombre y vino a la tierra, sí o no? ¿Murió el Señor clavado en una cruz como un vil criminal, sí o no? Si la paga del pecado es la muerte, Dios se hizo hombre para pagar el precio del pecado. Dios murió en la cruz, en el Señor Jesucristo. Cristo muere en la cruz para pagar el precio del pecado. Cristo tomó el pecado de la humanidad y lo mató sobre sí mismo. Muy bien, predicador. ¿Podríamos leerme eso en el Antiguo Testamento? Con mucho gusto. Isaías, vamos al libro de Isaías. Mire qué cosa linda. Isaías, capítulo número 38, versículo 17. Isaías, capítulo 38, versículo 17. Hasta que su cerebro entiende esto, usted no experimenta el gozo del perdón. Hasta que su cerebro no comprende, no dilucida cómo es que funciona esto del perdón, usted no lo puede creer, porque creer, la fe, viene como consecuencia de comprender la Biblia. Romanos capítulo 10, versículo 17, la Biblia dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Vino Jesús o no vino? ¿Murió o no murió en la cruz? ¿Pagó o no pagó el precio del pecado? Pero veamos desde dónde comienza la cosa. ¿Qué dice el versículo número 17 del capítulo 38? Isaías 38, 17. ¿Cómo dice? 38, 17. ¿Cómo dice la Biblia? He aquí, ¿qué cosa? Amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó, ¿qué cosa dice? Librar mi vida del hoyo de corrupción. ¿Y qué dice ahora? Porque echaste tras tus espaldas, ¿qué cosa? Todos mis pecados. ¿Quién tomó mis pecados y se lo echó encima? Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Isaías nos está diciendo: Señor, a ti te agradó cargar mis pecados. Cuando Moisés le dijo a Dios: quiero que perdones al pueblo, lo que le está diciendo: quiero que te embarres con el pecado del pueblo. Quiero que te hagas responsable del pecado del pueblo. Quiero que tú pagues el pecado que el pueblo cometió. Los pecados se pagan y la paga del pecado es la muerte. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Tan serio es esto que cuando Cristo estaba clavado en la cruz, gritó: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Por qué Dios retiró su mirada de Jesús? Porque todo el pecado de la humanidad estaba reposando ¿sobre quién? Sobre Cristo Jesús. ¿Murió por nuestros pecados, sí o no? ¿Sí o no? Y Cristo decía: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Qué significa que perdona? Significa que Dios toma tus pecados y se lo echa encima. Significa que Dios toma el pecado tuyo y el mío y lo carga Él. Isaías capítulo 53, versículo 6. ¿Qué dice Isaías 53, 6?
¿Qué pasó con el Señor Jesús? ¿Qué pasó con el Mesías? ¿Qué pasó con Emmanuel? ¿Qué significa Dios con nosotros? Una pregunta. ¿Usted cree en Dios, verdad que sí? ¿Usted cree en Dios? ¿O le cree a Dios? Los agarré, no digan que no los agarré. Usted le cree a Dios. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. ¿Podemos creerle a Dios? ¿Sí o no? ¿Es verdadero Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Dice o no dice la Biblia que Él se echa los pecados de nosotros tras sus espaldas? Ahora, mire quién los carga en realidad. Capítulo 53, versículo 6. ¿Qué dice Isaías 53, 6? Vamos rapidito. Isaías 53, versículo 6. ¿Cómo dice? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Qué dice ahora? Cada cual se apartó por su camino. ¿Y qué dice? Mas Jehová cargó en él, ¿qué cosa dice? El pecado de todos nosotros. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Nos descarriamos o no nos descarriamos? ¿Cargó Cristo el pecado de todos nosotros? Gracia. Recuerde que el nombre de Dios se divide en dos aspectos: la gracia y ¿qué más? Y la justicia. Si usted no acepta la gracia de Dios, el perdón de Dios, que Dios pague sus pecados, que Dios cargue sus pecados, que Dios resuelva su problema de pecado, si usted insiste en mantenerse del lado equivocado, ay mamá, entonces cuando la cosa termine, lo van a poner del otro lado. Bien, mi negro, usted no quiso aceptar lo que le ofrecí. No, pues venga, párese aquí. Ahora respóndame a mí. Y la cosa se va a poner dura. ¿O no se pone dura? ¿Sí o no? Habrá gente que se salvarán y gente que se perderán. Y no se perderán porque Dios no proveyó la salvación. Se perderán porque no le creyeron a Dios. Recuerde, he dicho una y otra vez, que no es cuestión de religión, es cuestión de relación. ¿Con quién te estás relacionando? ¿Con quién te estás relacionando? Generalmente hacemos un antropomorfismo religioso. Le damos forma a la religión como si fuera una persona. La clave de esto es Dios. Es Dios que perdona todas tus rebeliones. Es Dios que perdona todos tus pecados. Es Dios que carga tus pecados. Es Dios que paga por tus pecados. Es con Dios la situación, compadre. No es con la iglesia, ni con el pastor, ni con los ancianos. Es cuestión de Dios. ¿Cuánto le costó a Dios tu perdón? Le costó todo. ¿Se escondió? No. ¿Dio la cara? Dio la cara. Cuando Adán iba a pecar, ¿quién vino de una vez? Dios. ¿Qué pasó aquí? Mira que hicimos como dicen los mexicanos. ¿Es verdad que no hay ningún mexicano aquí? Bien, los mexicanos dicen, la regamos. Cuando Adán y Eva la regaron, Dios vino y dijo, venga, no, esto se va a resolver. ¿Y cómo? Yo me hago responsable. Cosa linda. ¿Es hermoso Dios o no es hermoso? ¿Saben lo que estaba diciendo Dios? Yo voy a hacerme un hombre, voy a morir en lugar de ustedes. Por eso nada ni nadie merece que le amemos más que a Dios. Y dice la Biblia, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Oiga, cuando usted tenga tiempo, tengo que ir un poquito rápido porque aquí el tiempo corre muy a prisa. Cuando tenga tiempo, lea Romanos capítulo 5, versículo 6, versículo 8 y versículo 10. ¿Qué libro es? ¿El capítulo? Versículo 6, 8 y 10. ¿Qué aprendemos en esos versículos? Ponga cuidado. Mire qué cosa linda. En el versículo 6 dice que cuando nosotros éramos débiles, que cuando éramos impíos, Cristo murió por nosotros. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Débiles, cuando no nos importaba la salvación ni entendíamos de salvación, Cristo murió por nosotros. Impíos, cuando no nos importaba ni Dios ni la salvación, ni el diablo ni nadie, no me importa nadie, Cristo murió por nosotros. Versículo 8, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 10, cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Alabado sea su nombre. Aunque usted no quiera, Cristo murió por usted. Aunque no quiera, Cristo pagó sus pecados. La cuestión es si usted acepta el pago que Él hizo o lo rechaza. ¿Entendieron? ¿Entendieron o no entendieron? A ver, ¿entendieron o no entendieron? Le llaman del banco y le dicen, mire, pase por acá por el banco. ¿Yo? Sí, pero que no se atrevió a pagar, todavía falta. Venga, que tenemos una noticia para usted. Y allá va usted y habla con el gerente del banco. ¿Usted es fulano de tal? Sí. ¿Su cuenta es tal? Sí. ¿Su mortgage es tal? No sé cómo le dicen aquí, cuando usted debe la casa,
La hipoteca. Bueno, la hipoteca es tan. Usted debe de su casa. Veo que aquí las casas son bien baratas. Usted le queda la deuda de la casa, todavía debe 1.000.000, qué sé yo cuánto mil. Póngale los 1.000 que usted quiera. Su mente es suya, piensa lo que a usted le dé la gana. 1.800.000. Y usted dice, sí, pero que yo estoy pagando cada mes. Le tenemos una buena noticia. ¿Qué será? Su cuenta ha sido pagada en full, pagada completa. ¿Qué? Esto es una broma. No, mire, venga. Mire, ya está pago todo, nada más falta que usted firme aquí y acepte el pago. ¿Y quién pagó? Bueno, la persona que pagó dijo que no quería que le dieran el nombre. Es una persona que lo aprecia mucho y ya le pagó la casa. ¿Usted acepta o no acepta? Sí, está linda. Yo pregunto, ¿tiene usted el derecho de decir sí o decir no, sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué pensar de una gente que diga, no señor, yo voy a pagar mi casa? Cosa linda, babacita linda. ¿Qué diría usted? ¿Qué pensaría usted de ese señor? Este tipo está medio raro, ¿eh? Cosa linda, mamá. Jesucristo vino al banco del pecado y dijo, el negrito este que está predicando, ¿cuánto es que debe? Y la gente del banco le dijeron, el negro ese tipo está más perdido que el hijo del Limber, ese tipo está completamente perdido, es un pecador. Y entonces Jesucristo dijo, ¿cuánto que él debe? Vida por vida. ¿Y saben quién dijo esa frase? El diablo. ¿Saben cuándo la dijo? Cuando el caso de Job. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, le dejo la tarea. Entonces, el Señor dice, yo pago. Mire, compadre, le dice el gerente, es vida por vida. Te va a tener que morir. Yo muero por él. ¿Cómo? ¿Por ese negro tan feo? Sí, yo muero por él. ¿Murió Cristo por mí o no murió? Yo le hago una pregunta. ¿Merece que lo ame o no merece que lo ame? Necesitamos entender eso. Esto no es mojiganga de religión, es cuestión de relación. Me relaciono con Cristo porque me amó. Lo amo porque me amó primero. E hizo por mí lo que nadie haría por mí. ¿Es cierto o no lo es cierto? ¿Y quién es Jesucristo? Dios que se hizo hombre. ¿Soy valioso o no soy valioso? A ver, ¿soy valioso o no soy valioso? ¿Sí o no? Usted trata las cosas en su casa con más cuidado cuando le cuestan más, ¿sí o no? Mira, muchacho, ten cuidado con ese plato que me salió caro, me decía mi mamá. Y en mi casa había una vitrina, no sé cómo le llaman ustedes, donde se guardan las losas, ¿se entiende? Oiga, y habían platos, cucharas, tenedores y muchísima bobería que nunca se usaban. Solo se usaban un día especial. Pero ese día especial casi nunca llegaba. Cuando esa vitrina se abría en mi casa, compadre, y se ponían esos platos en la mesa, era un cuidado que había que tener porque mamá estaba como media nerviosa. Una cosa linda, mamacita linda. Nosotros valemos más que todos esos platos y esa... Caramba, somos tan tontos. No sabemos cuánto valemos. ¿Somos valiosos o no somos valiosos? ¿Somos valiosos o no somos valiosos? ¿Cuánto le costamos a Dios? Le costamos todo. ¿Cuánto le costamos? Le costamos todo. ¿Cuánto le costamos? Me decía un adolescente, yo no valgo nada. Digo que no. ¿Quiere que te haga un análisis de tu vida, bebé, para que vea cuánto tú vales? Digo, bueno, hace algunos años dijeron que a una gente si la tomaban y le sacaban los dientes y le quitaban los cabellos y le sacaban los huesos y empezaban a construir. Bueno, mira, tú sabes que con la grasa se pueden hacer muchas pastas de jabón. Bueno, hace un tiempo valía $32. Ahora vale un poquito menos, como que las cosas se pusieron más baratas. Y se empezó a reír. ¿Cómo? Digo, humanamente hablando, tú vales como 34, como tú eres más, ¿me entiendes? ¿Entendieron? Creo que salen más pastas de jabón, así que te pongo 34, $2 más. Eso es lo que tú vales aquí en este mundo. Yo se lo dije, yo no valgo nada. Digo, para este mundo, pero mira cuánto vales para Dios. ¿A quién tú le crees? ¿Al mundo o a Dios? ¡A Dios! Digo, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Vamos rapidito. La Biblia es hermosa, la Biblia es maravillosa. Como dice a 1 Pedro capítulo 1 versículos 18 y 19. ¿Cómo dice el 18? A ver, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Qué me dice ahora? No con cosa corruptible como oro o plata,
Sino con qué cosa dice. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. ¿Y qué más? Y sin contaminación. Yo pregunto, ¿con qué me compró Dios? ¿Con oro, plata o diamante? No. ¿Con qué me compró? ¿Y dónde está la vida? En la sangre. Y si me compró con la sangre, ¿qué perdió Él? La vida. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue el canje, el trueque? Me dio su vida y tomó mi muerte, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Cargó Cristo el pecado de todos nosotros? ¿Sí o no? Isaías capítulo 53, versículo 12. Versículo 11 y 12. Vamos rapidito. Tenemos que entrar a algo tan hermoso. Y recuerden lo que decíamos ayer. Cuando se ponga más bueno, terminamos para que tengan que venir mañana. ¿Qué dice Isaías 53, versículo número 11? ¿En quién cargó Dios el pecado de todos nosotros? Isaías 53, versículo número 11. ¿Cómo dice el versículo 11? ¿Cómo dice el 11? Dice, verá el fruto de la aflicción. ¿Y qué sigue diciendo ahora? Y ahora dice, y justificará a mi siervo justo. ¿A cuánto dice? ¿Y qué dice ahora? Y llevará, ¿qué cosa? Llevará la iniquidad de ellos. Iniquidad, transgresión, pecado. ¿Prometió Dios cargar todos esos problemas nuestros sobre Él mismo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo hizo en Cristo Jesús, sí o no? ¿Lo pagó en Cristo Jesús, sí o no? ¿Pagó Dios el precio de nuestro pecado, sí o no? ¿Todos los pecados o algunos pecados? Entonces, no importa el pecado que usted haya cometido, mi hermano, mi amigo, mi compañero, como usted quiera llamarse, le tengo buenas noticias. Dios cargó el pecado de todos nosotros. La simiente de la mujer es Dios que se hizo hombre, como veremos en algún momento. El Padre le dijo a Adán y Eva, habrá una enemistad entre la mujer y la serpiente, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente herirá en el calcañar a la simiente de la mujer, pero la simiente de la mujer le va a aplastar la cabeza. ¿Murió Cristo o no murió? La muerte de Cristo, la sepultura de Cristo, la resurrección de Cristo son lo que se llama evangelio de Cristo, evangelio de Dios. Número 1, lo hermoso es que cuando Cristo resucita, entonces le aplasta la cabeza al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Puede el pecador alcanzar salvación y vida eterna en Cristo Jesús? ¿Sí o no? ¿Puede recibir perdón de sus pecados? ¿Sí o no? Sí, es que usted le crea a Dios y acepte lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz, el soldado, para asegurarse que estaba muerto, ¿qué le hizo a Cristo? Le partió el corazón. ¿No tomó una lanza y le abrió el costado? A ver, ¿sí o no? ¿Cuánta sangre derramó Cristo? La derramó toda. Entonces yo le pregunto, ¿cuánta sangre derramó por usted? Toda. ¿Hay perdón pleno para usted o no? ¿Sí o no? ¿Le cree usted a Dios? Usted está cargando con esa culpa de pecado. Usted está cargando con ese castigo por el pecado porque usted no le ha creído a Dios. Número 1, justificación. ¿Qué es justificación? Declarar justo. ¿Qué es justificación? Perdón de los pecados. ¿Qué es justificación? Liberación de la culpa por el pecado. Liberación del castigo por el pecado. Se siente tan culpable, tan acabado, porque usted no le ha creído a Dios. Si usted le creyera a Dios, si creyera en lo que Dios ha provisto, si confiara en Dios, el Espíritu Santo le sacaría esa culpa por el pecado. Y le quitaría el castigo por el pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Qué merece usted como pecador? ¿Muerte por cuánto tiempo? Para siempre. ¿Y quién murió en su lugar? Cristo Jesús. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? No entiendo, no concibo la vida de tantos cristianos que viven culpándose y culpables por un momento, compadre. Pero ya Cristo no pagó el precio de tu pecado. Sí, pues entonces, ¿qué es lo que te pasa? No. Mire, déjese de psicología, compadre. Esto es teología. Si el Señor le perdonó, ¿miente Dios? A ver, ¿miente Dios? ¿Murió Cristo o no murió? ¿Pagó tu pecado o no lo pagó? Llegó un pastor joven a un lugar y había una hermanita, de esa hermanita cristiana, pero cristiana de verdad, compadre. Y este pastor, cuando adolescente, había hecho una diablura y como que había creído en el perdón, pero como que le quedaba la cosita por dentro. ¿No le ha pasado a usted también?
que usted cree que Dios le perdonó, pero como que le queda la cosquillita por dentro, a ver si o no. A ver si o no. Y a este pastor le quedaba esa cosquillita de, sí, yo sé que me perdonó, pero como que le quedaba el escozor por dentro, el relajo ese de sí, yo sé que sí, yo sé que sí, yo sé que sí, pero como que le quedaba esa borronita ahí adentro. Y esta señora era muy conocida porque tenía una buena comunión con Dios. Y llega el pastor y le dice, hermana, me alegra tanto ser el pastor suyo y ser pastor en esta comunidad, y tener una persona como usted, que me dicen que ora mucho y tiene una buena comunión con Dios. Hasta me han dicho que usted tiene una relación muy íntima con Dios y que usted es amiga de Dios. Y la hermana tranquila, lo escucha a este pastor joven y le dice, yo necesito que usted me haga un favor. ¿Cómo no, pastor? El favor que usted necesite. Dice, mire, cuando usted hable con Dios y ore a Dios, pregúntele de mí, de mi adolescencia, de las diabluras que yo hice. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Una hermana muy tranquila, muy humilde. Y entonces el pastor se va. Un mes después volvió porque el pastor tenía como 15 o 14 iglesias. Y entonces viene y le dice, hermana, dígame, ¿qué pasó? ¿Le presentó al Señor mi caso? Sí, pastor. ¿Habló y sí? ¿Y entonces qué le dijo? Esta es la parte que a mí me gusta en los sermones. Este silencio así. Oiga, la gente es curiosa. Y yo digo que más que curiosas son chismosos porque quieren saber la vida de los demás, ¿no? Se quedan así calladitos, cosa linda. Y le dice la señora, bueno, a mí lo que el Señor me dijo fue que Él no se acordaba de eso. ¿Cómo que no? Que no se acuerda de eso. Ahora yo le pregunto a usted, ¿no leímos ayer en Miqueas 7, 18, 19 que Dios perdona los pecados y lo echa en el fondo del mar y nunca más me acordaré de tu pecado? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Entonces, si Dios te perdonó, ¿por qué te acuerdas tú si ellos no se acuerdan? ¿Entendieron? ¿O no entendieron? Si ya te perdonó, mi negra, si ya te perdonó, mi amigo, ¿qué te pasa a ti? Ya te perdonó. ¿Y qué significa perdonó? Cargó, levantó, llevó, tomó para Él. ¿Y a quién se lo puso? Se lo puso encima a Jesucristo. Isaías 53, versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Isaías 53, versículo 12. ¿Cómo dice el 12? ¿Cómo dice el 12? Isaías 53, 12. Me gusta la última parte. ¿Cómo dice la última parte? Habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Cargó Cristo tus pecados, sí o no? ¿Los cargó o no los cargó? Pregunto entonces, ¿Dios perdona nuestros pecados en Cristo Jesús, sí o no? ¿Cargó sobre Él nuestros pecados, sí o no? ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Es Cristo Emmanuel, Dios con nosotros, sí o no? Sí. Ahora bien, aquí se va a poner bueno esto. Voy a empezar a preparar el ambiente para lo de mañana. ¿Le parece bien? Es como mi mamá cuando iba a cocinar. Ponía toda la cosa en la cocina y ya uno sabía qué era lo que venía para la comida. Me encanta en casa cuando mi esposa comienza a poner las cosas que va a cocinar y cuando la comida comienza hay un olor que llena toda la casa. Eso voy a hacer ahora. Voy a sacar todos los ingredientes de la comida de mañana. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien o no le parece bien? Ahora hagamos un pequeño repaso. ¿Perdona a Dios el pecado, sí o no? ¿O perdona al pecador? Los agarré otra vez. Se dejaron agarrar. ¿Pagó Dios el precio del pecado, sí o no? Para perdonar al pecador. ¿Es usted un pecador? ¿Es usted una pecadora? Entonces no se compare con nadie. Compárese con Jesús. El Señor dice en Isaías 45, 22, dice, mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿A quién tenemos que mirar? ¿A quién tenemos que mirar? A Dios. Bueno, ahora vamos con Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Hay algún lugar que diga en la Biblia, mírate a ti, mírate a ti, mírate a ti? Entonces no se esté mirando a usted tanto, por favor. Las adolescentes tienen esa bendición, que le encanta, andan con unos espejitos
Y eso, y cosa linda, mamá. El día entero están que mirándose. En estos días, cosa linda, mamacita linda. Que esta no estaba tan adolescente. Estábamos en un aeropuerto esperando. Ay, Señor. Estamos esperando el avión. Discúlpenme, perdónenme, yo no sé predicar sin estar feliz. Tal vez sea un problema, pero yo quiero este problema. Me fascina predicar porque cada predicación es solución a los problemas, ¿o no? Sí. ¿Tenemos un Dios todopoderoso? Sí. ¿Es maravilloso Dios? Sí. Y había una dama, había una dama. ¿Han visto el relajo ahora de tomarse selfies? ¿Sí? ¿Me entiendes? Y aquella señora me hizo el día. Yo reí, que me volví loco riéndome. Con su palito y su celular, se tomaba una foto así, tomaba la otra para acá, se arreglaba el pelo para allá, y hacía toda esa monería. O sea, no se mire tanto. Si usted se mira mucho, terminará despreciándose, porque se dará cuenta realmente quién es usted. Porque si usted es muy elegante, verá que eso es una pantalla. Y si es fea, ni modo. Así que mire al Señor. Tiene que mirar al Señor, ¿o no? ¿A quién hay que mirar? Dios dice, puestos los ojos, el Señor dice, mirad a mí. ¿A quién miramos cada noche? Al Señor. Al Señor. Entonces, somos transformados de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. Usted proyecta y refleja aquello que usted observa. Si es verdad que usted está contemplando al Señor, pensando en el Señor, aprendiendo del Señor, la gente notará en usted una persona completamente diferente. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? San Juan capítulo 1, versículo 29. San Juan 1, 29. Le mencioné una palabra al principio y necesito buscársela en la Biblia. San Juan 1, 29. ¿Qué dice el versículo 29? Dice el versículo 29, el siguiente día, ¿qué pasó? Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué cosa? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra en griego es, he aquí el amnos. ¿Y qué significa amnos? El Cordero apartado para el sacrificio. ¿Es Cristo el Cordero que Dios apartó para el sacrificio, sí o no? Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 en adelante, se repite una y otra vez la palabra Cordero inmolado. Cordero inmolado es la palabra arnion, el Cordero que fue inmolado, el Cordero que fue sacrificado. ¿Murió Cristo en la cruz o no murió? Entonces ya Cristo no es el Cordero apartado para el sacrificio. Ahora Cristo es el Cordero que fue sacrificado. No es que Dios pagará tu hipoteca, es que ya la pagó. Bendito sea su nombre. ¿Es lindo o no es lindo esto? A ver, ¿es lindo o no es lindo? ¿Acepta usted que el Señor le pague la hipoteca? ¿Lo acepta o no lo acepta? Porque mire qué cosa linda. ¿Qué cosa es nuestro cuerpo? Una casa espiritual. Hebreos capítulo 3 versículo 6. Hebreos, 1 Corintios capítulo 3, 1 Corintios capítulo 6. Somos templo para morada ¿de quién? Del Espíritu Santo. Así que sí, el Señor pagó la hipoteca para que cambiemos de huésped. En Romanos, en el libro de San Mateo capítulo 12, Cristo dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, en su cuerpo que es un templo, o mora el diablo o mora el Espíritu Santo. Yo no creo que usted quiera que mora el diablo en usted, ¿verdad que no? ¿Cuánto quieren que muera el Espíritu Santo? ¿Pueden levantar la mano? Alabado sea Dios. Así que el Señor compró esa casa que es su cuerpo con la sangre de Jesucristo. ¿Es lindo esto o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? ¿Usted lo cree? ¿Usted lo acepta? ¿Usted lo sabe? ¿Lo entiende? A ver, dígame sí o no. Siempre diga sí, 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 para que se produzcan más endorfinas y entonces esto se ponga más interesante. Usted aprende más, entiende más y comprende más. ¿Es cierto o no lo es? Sí. ¿Tiene plano usted de ir al cielo? Sí. Entonces tiene que aceptar lo que Dios proveyó. Sí. Y aquí vienen las preguntas para el tema de mañana. Prepárese. Muy bien, pastor. ¿Y dónde está la explicación teológica de lo que me acaba de decir? ¿Cómo funcionó eso? ¿Cómo es esto de que Dios se hizo hombre?
¿Dónde lo dice la Biblia? ¿Cuál es el valor fundamental de esto que usted está predicando? ¿Quién es esta simiente de la mujer? ¿Cómo lo anuncia Dios? Hay un libro en la Biblia que se llama Isaías. ¿Cómo se llama? Isaías. En el libro de Isaías, los teólogos dicen que Isaías es el Evangelio en el Antiguo Testamento. En el libro de Isaías hay muchas profecías que hablan acerca del Mesías, bellezas, pero hay 4 cantos en el libro de Isaías que hablan de el siervo de Dios, que hablan del siervo sufriente, que hablan de el Hijo de Dios, que hablan del Mesías, que hablan de Jesús. Ponga cuidado. Cuando llegue a su casa esta noche, lea el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 1 hasta el versículo 9. Lea Isaías 49, versículo 1 al versículo 13. Y lea Isaías capítulo 50, versículo 4 al 11. Y lea Isaías capítulo 52, versículo 13 hasta el capítulo 53, versículo 12. Si no aprendió todo esto, no se preocupe, que David está grabando esto y lo puede volver a ver en algún momento. David está ya preparando esto. Ahora, cuando usted lee esos 4 cantos, todos hablan del siervo de Jehová. Ponga cuidado. Dios es tan sabio que Dios en una frase presenta el valor de toda la eternidad. Dios es tan profundo que Él puede con una sola frase resumir la ciencia de la salvación que se estudiará por los siglos de los siglos y los siglos y las edades. ¿Dónde hizo Dios ese resumen? San Mateo capítulo número 3, versículo número 17, y San Mateo capítulo 17, versículo 5. ¿Se acuerdan ustedes cuando Cristo fue bautizado? Lo que dijo Dios desde el cielo: este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. En el monte de la transfiguración, San Mateo capítulo 17, versículo 5, Dios repite la misma frase y añade un término al final. Dice: este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento, a Él oíd. 2 veces Dios repite las mismas palabras. ¿Cómo es posible que Dios, que es Dios, que lo sabe todo, que entiende todo, que es soberano, nada más dice lo mismo 2 veces? ¿Por qué dice lo mismo 2 veces? ¿No le parece que estas son preguntas para que las analicemos mañana? ¿A le parece o no le parece? No, si no me gusta, usted tiene que terminar hoy. No, yo tengo que terminar el sábado. Y apenas hoy es martes, ¿no? Necesitamos entonces entender el valor de estas frases. Ahora, le voy a dar una probadita. ¿Le parece una probadita? A ver, ¿la quieren o no la quieren? En donde vivo hay un mall. Un mall, es un mall inmensamente grande. Le llaman el mall. El mall ese grandote de Katy, ahora me fue el nombre a mí. Katy Mall, el Katy Mall. Y el lugar donde hay comida, si usted pasa por ahí y le gusta comer, usted va a tener problemas. Porque todo el mundo quiere que usted pruebe lo que ellos venden. Y si usted empieza a probar de esta puerta, de esta parte del pasillo hasta donde termina, usted ya no sabe dónde va a tener ni la boca ni el estómago. Va a terminar. Pero esta es una probadita para que vea qué sabroso es lo que vamos a estudiar. Isaías capítulo 49, versículo 1. Isaías 49, versículo 1. La Biblia es un manantial tan hermoso, tan sabroso, que mientras más probamos, más gozo y alegría nos produce. ¿Qué dice Isaías 49, versículo 1? ¿Cómo dice el 1? ¿Cómo dice? ¿De dónde me llamó Jehová? ¿A qué le llamamos vientre? A la matriz. ¿Y qué se forma en la matriz? ¿Los bebecitos o no? El Mesías está diciendo que Dios le llamó desde ¿dónde dice aquí? Dice él: Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. ¿Qué significa eso? Significa que hay un personaje que es un ser divino que entraría al vientre de una mujer. ¿Entró o no entró?
¿Es la simiente de la mujer o no la simiente de la mujer? Mire, el asunto del pecado está tan resuelto que Dios lo puso todo en la balanza para asegurarse que el pecado queda desarraigado de una vez y para siempre. Jamás se levantará otra vez el pecado. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Así que tenemos que ver quién era ese bebecito que estuvo en el vientre, en las entrañas de esa mujer. Y ese bebecito es la simiente de la mujer. ¿Le parece bien si venimos mañana para estudiar esto? ¿Le parece o no le parece? Ahora una pregunta, ¿es hermosa la Biblia? ¿Es profunda la Biblia? ¿Es maravillosa la Biblia? A ver, ¿sí o no? ¿Acepta usted a Jesucristo en su vida como su único y suficiente Salvador? ¿Quiere usted entregarle la vida al Señor Jesús? Póngase en pie conmigo. Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Pablo no dijo, yo sé qué he creído. El asunto del cristianismo es un asunto de una persona. La persona se llama Jesucristo. Cristianismo significa que conozco y amo a Jesucristo. Cristiano significa que pertenezco al pueblo de Cristo. Y aquí viene mi pregunta. Amigo o amiga, ¿le gustaría ser del pueblo de Cristo? ¿A cuánto le gustaría ser del pueblo de Cristo? Levanten su mano. Escuche por favor lo que dice San Juan capítulo 10. Son las palabras de Jesús. San Juan capítulo 10, Cristo identifica dos grupos de seres humanos. Dice el Señor Jesús, San Juan capítulo 10, versículo número 25. ¿Qué dice el verso 25? Jesús les respondió, os lo he dicho, ¿y qué cosa? Y no creéis. San Juan capítulo 10, versículo 25. San Juan 10, 25. Muy bien. ¿Qué dice el versículo 25? Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. ¿Y qué dice ahora? Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ¿qué dice Cristo? Ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. ¿Y qué dice el versículo siguiente? Mis ovejas, ¿qué cosa? Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mi pregunta para usted, ¿es usted una oveja de Cristo? Entonces usted seguirá a Cristo. Esta noche yo quiero orar por un grupo de ovejas del Señor. Escuchen mi desafío. Yo quiero orar esta noche por todas las damas que reconocen o que quieren ser ovejas de Cristo. ¿Pueden levantar la mano todas las damas que quieren ser ovejas de Cristo? Muy bien, aquí viene el desafío. ¿Le da vergüenza a usted, querida amiga, querida hermana, pararse aquí a mi lado para que todo el mundo la vea y anunciar así que usted es oveja de Cristo o quiere ser una oveja de Cristo? Si se atreve, venga conmigo aquí al frente y vamos a orar de una manera especial por usted y por su familia. Las damas, los caballeros ya le tocará en otro momento. Pero las damas, todas las damas que aceptan ser ovejas de Cristo, que quieren confirmar que son ovejas de Cristo, hay ovejas más jovencitas, hay ovejas menos jovencitas, y hay ovejas más adultas, y hay ovejas más ovejas, pero ovejas de Cristo. Si usted acepta ser oveja de Cristo, venga aquí conmigo. Si usted acepta que Cristo repose en usted a través del Espíritu Santo, venga conmigo. Si usted acepta el sacrificio de Cristo en su vida, venga conmigo. Si usted está haciendo planes de bautizarse el próximo viernes, venga conmigo. Si está haciendo planes de prepararse este año para en algún momento entregarse a Cristo, venga conmigo. Mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Hace 40 años que vine a la iglesia, pero hace 40 años
que soy una oveja del Señor Jesús. Y doy gloria a Dios por la manera como Cristo es pastor de las ovejas. Recuerde que las ovejas no son como los cabritos, ni como las vacas. Las vacas van delante y el vaquero viene detrás. Los cabritos van delante y el que la dirige los cabritos viene detrás. Pero las ovejas son diferentes. El pastor va delante y ¿qué cosa? Y las ovejas vienen detrás. Si usted se ha dado cuenta que usted va adelante y Cristo viene detrás, usted no es oveja, compadre, es un cabrito. Y si usted es cabrito, usted está en problema. Porque cuando Cristo venga, dice que pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Y a las ovejas le dirá: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros antes de la fundación del mundo. Pero a los cabritos, ustedes se echan para allá. Así que esta noche estamos pidiendo a las damas que quieran ser ovejas. Los cabritos tienen cachos, las ovejas no. Tenga cuidado si usted tiene cachos porque está en problemas. El Señor está llamando ovejas para que le sigan a Él. Y hago la pregunta otra vez: amiga, ¿quiere ser una oveja del Señor? Entonces venga con nosotros al frente. No tenga ningún temor. Y si usted nos está siguiendo a través de cualquier medio de comunicación y está oyendo este mensaje, mi querida amiga, y acepta ser oveja del Señor, levante la mano donde quiera que usted esté. Y al levantar la mano estará diciendo: Señor, acepto ser una oveja de su rebaño. Y entonces Cristo será su pastor. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por su palabra. Señor, gracias porque usted toma nuestros pecados y se lo echa encima, los carga tras sus espaldas. Y gracias porque todo esto se hizo en la persona de Cristo Jesús. Cargó la cruz y murió en ella, cargando el peso de nuestros pecados. Cristo pagó nuestros pecados. Y ahora, Dios, oramos por estas damas que han pasado al frente y han anunciado públicamente que a partir de hoy aceptan ser ovejas del rebaño de Cristo Jesús. Es posible, Señor, que aquí hayan ovejas que tienen muchos años caminando con usted, sin apartarse. Es posible también que haya ovejas que han caminado con usted, pero han tenido tropiezos y dificultades. Es posible que hayan ovejas, Señor, que se fueron lejos por mucho tiempo y hoy han decidido regresar otra vez al redil, al rebaño de Cristo Jesús. Pero también es posible que hayan ovejitas y ovejas que no han sido miembros de este rebaño y han venido tímidamente, cuidadosamente y quieren pasar por la puerta del rebaño que es usted, Señor Jesús. Le ruego, mi querido Padre, mi querido Señor Jesús, que el Espíritu Santo venga en este momento y a una de todas estas ovejitas las convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que transforme sus vidas, que le haga entender y comprender su palabra para que nazca la fe y la confianza en usted. Que entiendan que la salvación es cierta. Hay certeza, certidumbre, garantía, seguridad, firmeza en la salvación. Que nunca duden de usted. Que le crean y en sus vidas se manifieste su gracia y su poder. Tómela en sus brazos, Señor. Sean ovejas blancas, ovejas negras, no importa el color, ni la situación, ni la condición, que sean ovejas de su prado, ovejas de su rebaño. Y cuando usted venga, que estén a la mano derecha y escuchen: venid benditos de mi Padre, heredad del reino de los cielos preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Que todas estas ovejitas entren a la Canaán celestial. Bendiga sus hogares. Las que están casadas, bendiga a sus esposos. Las que tienen papá y mamá, bendiga a sus padres, sus hermanos. Bendiga su hogar, su familia. Dios mío, que se conviertan en instrumento de bendición. Que sean luz en medio de la oscuridad de este mundo. Que se mantengan con la frente en alto porque han sido compradas con la sangre de Jesús. Que nada ni nadie las pueda patear. Que nada ni nadie la pueda vejar. Que entiendan y comprendan que son herederas del reino de los cielos. Hijas del Dios Altísimo. Que entiendan y comprendan el valor que tienen, porque tienen un lugar en la patria eterna. A las que no se han bautizado, Señor, prepárelas y capacítelas para que a través del bautismo reciban la salvación y la vida eterna y tengan derecho de entrada en el reino de los cielos.
y su nombre se registra en el libro de la vida. Bendiga a todas las ovejas que escuchan este mensaje, Señor. Gracias por estar con nosotros. Damos gracias y pedimos todos esos favores en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Feliz noche.